Los invito a que vengamos a la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 5, versos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, en los versos 14 y 15. Y creo que podríamos ir después al libro de Santiago también. Lean conmigo, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora vaya conmigo, por favor, al libro de Santiago. Y en Santiago busquemos el capítulo 4, verso 3, para darle un contexto. Dice así, Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ore conmigo un momento, por favor. Amado Padre Celestial, hemos leído tu eterna palabra. Sabemos que tú sustentas los cielos y la tierra por medio de ella, que el universo entero ha sido creado por la palabra, y estamos de cara a la palabra pidiéndote que tu Espíritu Santo tenga misericordia de nuestras vidas y la unja y la vivifique para bendición de nuestros corazones, para sanidad de nuestros cuerpos, para provisión de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras economías. Padre, te presentamos esta petición y que tú, Señor, extiendas tu cetro, extiendas tu mano de misericordia y alcances a este pueblo que te necesita. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, abre las Escrituras y háblanos mediante ellas. Habla al corazón. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, hoy sentía en mi corazón hablar del tema la perfecta voluntad de Dios. Y vea qué interesante. Usted ve que la palabra del Señor dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, ¿qué es lo que dice? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escogimos este texto en esta noche de oración porque lo que queremos verdaderamente es encontrar esa clave secreta del éxito en la oración, que es pedir conforme a la voluntad del Señor. Ahora, la voluntad del Señor vamos a hablar de tres partes. Hay un qué, hay un cómo y hay un cuándo. Y muchas veces es obra del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor que lo ha escogido de esta forma. La voluntad del Señor usted no la encuentra en los árboles, en los frutos de los árboles. Es algo que usted tiene que indagar, usted tiene que orar. Usted tiene que entrar en la presencia del Señor y dejarse guiar por Él y que Él lo inspire a fe. Si el Espíritu Santo pone fe en su corazón y esa fe cuadra con la palabra, usted sabe que Dios está a punto de hacer un milagro, una maravilla por medio suyo. ¿Por qué? Porque Él no hace nada contrario a su palabra, porque fue enviado el Espíritu Santo ¿para qué? Para guiarnos a toda la verdad, porque Cristo aclaró en San Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, así que Él siempre nos va a guiar a la palabra de Dios. Cada área de nuestras vidas en las que vayamos a trabajar, lo que estamos buscando es que venga el Espíritu Santo y use la palabra para traer una inspiración a nuestro corazón y movernos por fe. Movernos por fe. Todo lo que no procede de fe, ¿qué es? Es pecado, dice el libro de Romanos. Muy bien. Entonces, hay un qué, hay un cómo y hay un cuándo. La palabra del Señor nos cuenta en el libro de Hechos, en el capítulo 7, verso 25. Yo se los voy a leer porque lo que quiero es traerlo rápidamente al pensamiento de la palabra y que vengamos a orar. Dice la palabra de Dios en Hechos 7, 25, pero él pensaba, él es Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ese texto, Esteban, es el apóstol, el diácono Esteban, el santo, el mártir Esteban, es el que está hablando en Hechos 7. Y él está diciendo que
Había una comprensión en el corazón de Moisés. Moisés sabía que él había sido levantado para ser el libertador de sus hermanos. Y él pensaba que sus hermanos ya comprendían eso, pero ellos no lo habían entendido así. Moisés tenía el qué de la perfecta voluntad de Dios. Dios quería libertar a su pueblo. Dios verdaderamente quería libertar a Israel del yugo de la esclavitud de Egipto. Lo quería hacer. Así que esencialmente Moisés estaba correcto. Entendía cuál era su llamamiento, ser el libertador de Israel. Pero ignoraba otras cosas y por eso cometió un error. Por eso mató al egipcio, por eso tuvo que huir de la justicia, por eso sus hermanos no lo aceptaron, porque tenía que, el yugo de esclavitud de Egipto tenía que agravar su mano sobre el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tenía que empezar a clamar. Tenía que haber un tiempo. Así que hay un qué. En la perfecta voluntad de Dios hay un qué. Todos tenemos que estar ciertos de qué es lo que Dios quiere. Cuando venga usted a orar en esta noche, usted tiene que estar cierto de si esto que va a pedir es o no agradable al Señor, si esta es la voluntad o no del Señor. Porque ya usted oyó el consejo, ya usted oyó nuestro texto de apertura. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ya tenemos las peticiones. El Señor no lo regala. Así que el qué es la primera cosa. Pero hay un cómo también, y tenemos que tener cuidado del cómo en la perfecta voluntad del Señor, porque aunque tengamos buenas intenciones, pudiera ser de que Dios no nos respalde en esa buena intención. Vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel, en el capítulo 6, usted va a encontrar ahí la historia de David cuando se trajo de los filisteos el arca del pacto. Vea qué interesante. Dice, del 1 en adelante, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Como quien dice, fueron a la Purdy Motor y sacaron un carro del año, ¿verdad? Dice el verso 3, el verso 3, ya lo leímos. Dice el 4: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Verdad que al pueblo del Señor le gusta alabar al Señor? ¿Verdad que parece la fiesta, alabar su nombre y gozarnos en su presencia es algo que siempre nos ha gustado? Es verdad, véalo, aquí lo están haciendo, pero mucho cuidado. Vea el verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed Edom Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Qué pasó ahí? Mientras ustedes van buscando Primera de Crónicas 15,
escuchen lo que pasó. ¿Era la voluntad de Dios que el arca del pacto estuviera en Jerusalén y no con esos filisteos incircuncisos? Era la voluntad del Señor. El pueblo estaba alegre en su corazón por hacerlo. El pueblo estaba de fiesta porque venía el arca del pacto a la Jerusalén, a la ciudad del rey. Todo parecía estar muy bien. El desencanto fue cuando el Señor mata a Usa y todo el mundo se entristece. Si estábamos haciendo algo para el Señor, para servirle, ¿por qué mató a Usa? ¿Qué estaba haciendo Usa? ¿Algo malo? ¿Por qué Usa extendió su mano hacia el arca? Porque quería evitar que cayera al suelo, porque el camino tambaleaba en el camino. Él quería hacer algo bueno. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer cosas buenas, pero debemos indagar, debemos inquirir, debemos discernir en oración si es conforme al cómo de Dios, a la perfecta voluntad de Dios. En Primera de Crónicas 15:2 dice la palabra del Señor: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Desde los días de Moisés, el arca del pacto había sido instruido el pueblo en que tenían que llevar el arca en los hombros de los sacerdotes levitas. Ellos eran los destinados, los responsables de cargar el arca. ¿Recuerdan? Y es que alguien puede decir, pero hermano, ¿pero por qué no podemos hacerlo de esta forma? ¿Usted quiere ver el poder de Dios manifestarse? ¿Usted de verdad quiere ver la mano de Dios extenderse con poder y ayudarlo y darle victoria? Fíjese que en los días de Josué, frente al Jordán, el arca fue llevada en los hombros de los levitas, conforme al mandato de Dios. ¿Y sabe lo que ocurrió? El Jordán se retiró, las aguas del Jordán se partieron en dos para que el pueblo pudiera pasar en lo seco. Obedecer la palabra de Dios tiene un premio. Obedecer la palabra de Dios tiene un galardón, tiene un regalo. Hacer las cosas a la manera de Dios le garantiza a usted la victoria. Hacerlas a su manera, puede que sí, puede que no. ¿Comprende? La palabra de Dios, esas historias son ejemplos para nosotros, que nos hablan de qué tipo de actitud, qué tipo de expectativa, qué tipo de conducta, qué tipo de obediencia es la que deberíamos tener hacia el mandamiento de la palabra del Señor. Mi consejo, hermanos, es que en ustedes siempre haya un corazón dispuesto, amoroso, dispuesto a hacer la voluntad del Señor, a obedecer la perfecta voluntad del Señor. Así que ya vimos que Moisés sabía que era el libertador, pero no lo recibieron y estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque él sabía el qué, pero él ignoraba el cómo, él ignoraba el cuándo. Ya vemos que David quería llevar el arca del pacto a Jerusalén y estaba bien llevarla, el qué estaba correcto, pero el cómo fue de una manera equivocada. ¿Y qué ocurrió? Un hombre bueno, un hombre con una buena intención, pagó un precio alto, pagó con su vida por meter la mano donde Dios no lo había llamado. Tenemos que escudriñar en nuestros corazones, que Dios nos guíe siempre ¿a qué? A la palabra. Y si el Espíritu Santo lo guía a usted a la palabra y usted hace las cosas a la manera de la palabra, usted no va a tener temor, usted va a tener confianza, usted tiene más bien autoridad, porque Dios nos dio la palabra para obedecerla. Y si usted se sujeta a la palabra, cielos y tierra están a favor suyo. Los ejércitos de los cielos están a su favor, porque lo está haciendo a la manera de Dios. Nos queda un tercer punto, ¿verdad? Está el qué, está el cómo, ¿y qué nos falta? El cuándo. Dios tiene tiempos, Dios tiene tiempos. La palabra del Señor nos dice en Éxodo 6:5, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Cuál fue el pacto? ¿El pacto con quién? El pacto con Abraham, el padre de Israel. ¿Qué fue lo que le dijo? 400 años estarán tus hijos en Egipto, y yo los sacaré con mano poderosa y los llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios se manifiesta en la zarza ardiendo delante de Moisés, cuando él tenía 80 años, y le dice, he oído el clamor de mi pueblo y me he acordado de mi pacto. Lo que estaba diciendo Dios es tiempo ya de cumplir mi promesa.
Fíjese que la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, versos 1 al 3, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto? En 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cómo nuestras lágrimas tienen un mejor fruto cuando hacemos las cosas a la manera del Señor y en el tiempo del Señor? Fíjese que cuando Jeremías trajo la profecía de que Babilonia iba a destruir Jerusalén y que iba a llevar cautivos a los hebreos, muchos no quisieron aceptar eso. Muchos rechazaron la profecía de Jeremías, pero Jeremías estaba hablando por Dios. Él venía con el así, dice el Señor. Y algunos fueron a pedir refugio, se aliaron con el faraón en Egipto. Y Dios dijo: no busquen alianzas con faraón porque van a perder. Ya les dije que viene un juicio, ya les dije que viene destrucción, ya les dije que Israel va a ir en cautividad a Babilonia. Ya lo dije yo, así va a ser. No había y aquellos que se rebelaron en contra de eso les fue mal. Pero Daniel, uno de los que fue llevado cautivo, cuando era un jovencito, él fue llevado cautivo a Babilonia. Y allá se guardó para el Señor, y allá sirvió al Señor. Y en aquella oscuridad de idolatría que había en Babilonia, él brilló con su fe. Y él se mostró como un profeta de Dios, él se mostró como un hijo de Dios. Él se guardó para el Señor. Y Dios le regaló grandes victorias. Las visiones de la gran roca, de la estatua que tenía diferentes materiales, la prueba del el foso de los leones. En muchas formas Dios se había parado por Daniel y por sus 3 amigos también, los que estuvieron en el horno de fuego. Dios estuvo con ellos allá en Babilonia. Pero Daniel estaba contando los años. Y Daniel dijo, cuando revisó los rollos del profeta Jeremías, dijo: es tiempo ya. Es tiempo de redención. Es tiempo de volver a casa. Ahora Daniel tenía un entendimiento. Ahora voy a orar y Dios me va a escuchar, porque este día es el cuándo de Dios. Es el tiempo correcto para pedir a Dios. Muchos de nosotros no hemos entendido. Muchos de los cristianos de hoy en día, cuando ven las cosas que están pasando en este mundo, cómo se están levantando esta corriente de los derechos de la gente, derechos para los animales, derechos para los homosexuales, derechos para diferentes grupos, de diferentes facciones. Cuando estamos viendo esto, vemos a cristianos con pancartas rebelándose. Son gente que tiene un buen propósito en su corazón, quieren hacer las cosas conforme su conciencia les dice. Están tratando de hacer las cosas conforme al dictado de su conciencia, pero están fallando en entender el cuándo de Dios. Estamos en el tiempo más oscuro. Y en el tiempo más oscuro, no piensen que esto va a mejorar. No piensen que Dios viene a arreglar este mundo. No, este mundo no se va a arreglar. Este mundo no tiene arreglo, así lo dice la palabra. A este mundo está preservado el fuego del juicio. No, nuestro trabajo no es arreglar este mundo. Este no es tiempo para arreglar este mundo. Este es tiempo para alcanzar a nuestros hermanos, a la simiente predestinada, a aquellos corazones que tienen ese atributo de Dios, esa capacidad para poder ver la palabra y creerla como un niño la creería. Tenemos que entender el tiempo en el que estamos viviendo, así como Daniel comprendió el tiempo en que estamos viviendo. Y así nuestra oración va a tener un sentido diferente. Vamos a orar con revelación, entendiendo el tiempo en el que Dios nos ha plantado y para qué nos ha plantado. Entonces recuerden, la perfecta voluntad del Señor tiene un qué, tiene un cómo y tiene un cuándo. Y si usted invierte tiempo en oración, que debería hacerlo, la palabra del Señor dice que debemos orar sin cesar. Y si usted invierte tiempo en oración, y si usted abre su corazón a Cristo, y usted está orando, clamando, en usted tiene que haber una especie de revelación que le diga el qué correcto, qué es lo que debe pedir, cómo conviene,
Para eso el Espíritu Santo interviene. ¿Qué es lo que ha de pedir conforme a la voluntad de Dios para que Él lo oiga? Porque si pedimos algo diferente a su voluntad, Él no nos oye. Pero si nos oye, ya tenemos lo que le hemos pedido. Hay un qué, hay un cómo, hay una manera de hacerlo. Ore al Señor. Muchas veces yo me he encontrado en un conflicto, me he encontrado en una situación donde, Señor, ¿cómo debo hacer esto? Y oro, y luego en la oración Dios pone paz en mi corazón y me muestra una puerta abierta y entiendo que es Dios el que quiere que se haga de esta manera. Siempre, vea, la cosa más difícil es hacer las cosas a la manera del Señor, porque siempre estamos tratando de decirle a Dios cómo tiene que Él hacer las cosas, como a mí me parece, como a mí me gusta, la opción que menos trabajo me representa, y a veces Dios quiere que usted haga las cosas en la forma más trabajada, más difícil, porque Dios quiere sacar un fruto de nuestra experiencia de fe. Este no es un paseo, este no es un tour por este valle de lágrimas, esta es una batalla y hemos venido a pelearla. Y muchas veces el general de 5 estrellas, el Espíritu Santo, lo va a escoger a usted para ponerlo al frente de la batalla, en la trinchera, no atrás, adelante donde están sonando los balazos. Así que el qué y el cómo, muy importante, y corona el cuándo. Es tiempo, es tiempo. Hay peticiones que Dios te las contesta ya. Otras peticiones toman un tiempo. Dios las tiene a fuego lento. Dios está examinando el grado de conciencia con que estás pidiendo eso. Y hay algunas veces que Dios dice, si me espero un poco más, en vez de una petición, esto va a ser un clamor. Un gemir del Espíritu Santo operando en ese corazón. Si le doy espacio a esta vida puede llegar a desesperación, porque Dios lo sabe todo. Entonces hay tiempos en Dios, hay tiempos. Que Dios nos ayude a reconocer el día en que estamos viviendo, que Dios nos ayude a entender el tiempo al que estamos llegando para pedir conforme al tiempo, a la sazón del tiempo. Luego, nos damos cuenta que en Dios, ya aproximándonos a terminar este mensaje, en Dios hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva. La palabra de Dios dice que Él va a hacer su voluntad. Pero muchas veces encontramos que el ser humano se opone a la voluntad de Dios, se rebela contra ella. Yo tengo 2 casos aquí anotados. Uno es la historia de Balaam, que era profeta, gentil, pero era profeta. Balaam tenía un pecado. ¿Alguien sabe cuál era el pecado en el corazón de Balaam? La codicia. La codicia él quería poder, quería riquezas. Y un día, el rey Balac está preocupado porque está viendo que Moisés y 2 millones y resto de hebreos se están acercando a sus tierras. Moisés manda a decir que si le regala, que si deja que el ganado paste, que si deja que puedan recoger agua en los ríos. Y el rey no le permite. Y el rey está con un celo porque es un pueblo grande y él tiene miedo de que él vaya a perder poder, perder su reino. Entonces dice, ¿a quién podemos pedirle? Y le hablan de Balaam y manda a decirle a Balaam que venga a visitarlo. Balaam va y ora a Dios. Vea qué interesante. Balaam busca la voluntad del Señor y le dice, han venido embajadores del rey Balac a invitarme diciéndome que me darán honores y riquezas si voy y maldigo a Israel para él. Y Dios le dijo, no vayas. Dios habló y le dijo a su profeta, no. Y a veces Dios responde, no. Y más le vale a usted conformarse y alegrarse con el no de Dios. Más le vale que el no que Dios le da sea suficiente para usted. Luego, Balac, el rey, envía a embajadores, a emisarios más importantes, más distinguidos, y le ofrece más riqueza y más poder y más gloria. Y Balaam por una segunda vez va a orar al Señor. Y dice la palabra que a Dios le disgustó que Balaam le pidiera por segunda vez, porque ya Dios había dicho no. Y cuando usted sabe la voluntad de Dios y usted ora contrario a ella,
no solamente no la va a oír, sino que le puede pasar las de Balaam, que Dios se va a desagradar de eso. Así que Dios le dice, tú vas a ir, pero vas a decir solamente lo que yo te permita. Y cuando llegó a estar en presencia, cuando vio las praderas llenas del pueblo de Israel, delante del rey Balac, no pudo maldecir al pueblo de Dios, sino que tuvo que bendecirlo, porque Dios no iba nunca a proferir una maldición contra sus hijos. Así que Balaam caminó en la voluntad permisiva de Dios. ¿A qué le suena a usted voluntad permisiva? A lo que Dios permite. Hay cosas que Dios permite, porque está en su propósito, porque Él tiene un propósito más allá esperando. Y el segundo caso que tengo de voluntad permisiva es la historia de Jonás. Dios habla a Jonás, el profeta, y le dice, ve a Nínive, la ciudad, esa ciudad grande, y ve y diles que su juicio ha llegado. Pero Jonás, en lugar de comprar un tiquete para irse en el barco a Nínive a profetizar en contra de ellos, agarra un tiquete para Tarsis, al otro lado del mundo, el último rincón conocido en aquel tiempo. Algunos estudiosos lo ubican en la península ibérica por España. Hay otros que lo ponen un poco más en el Mediterráneo con Tarsus. Hay diferentes versiones, pero lo importante es que este hombre, profeta de Dios, compra un tiquete para irse al otro lado de la voluntad del Señor, exactamente en dirección opuesta a donde Dios lo estaba enviando, con las cosas que tiene que lidiar Dios, imagínese, con sus hijos. Y usted piensa que Dios dijo, ay, qué problema, voy a tener que buscarme a otro profeta. No, Dios dijo, es Jonás, y Jonás es el que va a dar su mensaje. La voluntad del Señor siempre se va a cumplir. Así que Dios está viendo a Jonás y lo deja. Y Jonás compra el tiquete y se monta en el barco y lo deja. Y el barco zarpa. Yo me imagino al séquito de ángeles viendo a Dios. Lo va a permitir. Él le dijo que fuera a esta dirección y se está yendo para el otro lado. Y el Señor está quieto. El Señor sabe lo que está haciendo. Y esa noche hay una gran tormenta. Algo atípico, algo raro, al punto que los navegantes, que los tripulantes del barco empiezan a orar a sus dioses para ver qué es lo que está pasando, porque una tormenta así es algo muy raro. Y al final echan suertes para ver por qué, por causa de quién es que vino esa tormenta, y las suertes caen sobre un pasajero que está metido, el único. Todos están llorando, ayunando, orando, pero hay uno que está calladito, durmiendo en el fondo del camarote, en una cama. Y se vuelven y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Por qué? La suerte los guiaron a él, Dios los guió a él. ¿Y quién eres tú? ¿Cuál es tu oficio? Y él dice, mi nombre es Jonás y yo soy profeta de Jehová. Y esta tormenta, correcto, les ha venido por causa mía. ¡Ay! Y hablando esto, él les dice, échenme al mar. ¿Cómo? Échenme al mar. Y ellos empiezan a tirar carga y todo eso para liberar peso sobre el barco, para ver si pueden vencer la tormenta, pero no lo logran. Y él les dice, ya les dije, esta es la mano de Dios, no vamos a escapar de la mano de Dios, échenme al mar. No sean cabezones, échenme al mar, esa es la solución. Y ellos, que no eran hombres malos, con dolor y con pesar, lo toman y lo echan al mar. Y apenas caen las aguas del mar, la tormenta se calma. Porque no podemos escapar de la voluntad de Dios. Y un gran pez se traga a Jonás y se lo lleva al fondo del lecho marino, por debajo de las montañas, dice, en los fundamentos de las montañas. Y el pez ahí se duerme un buen rato. Dios le dice, duérmete un ratito ahí. Y Jonás no sabe y Jonás empieza a desesperar. Jonás sabe que está a muchos kilómetros de profundidad. Jonás sabe que de esa no va a salir vivo a menos que Dios lo saque. Y Jonás empieza a clamar. Y él busca, porque los hebreos buscan hacia dónde está el templo, en qué dirección estará el templo que hizo Salomón, porque Salomón oró y dijo, si alguna vez un hijo tuyo mira hacia el templo y ora hacia el templo, escúchalo y contéstale. Y hoy tenemos un templo, el verdadero templo de Dios fue Jesucristo. Dios se tabernaculizó en Cristo, y cuando nosotros ponemos nuestros corazones en el nombre del Señor Jesucristo, podemos hallar respuesta.
Él es el nombre que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y él oró y Dios contestó. Y ese pez barco se movió hacia Nínive, lo acercó y lo vomitó en la costa. Y las personas lo vieron. Un gran pez llegó a la costa y vomitó a un hombre. Y ahora este hombre sale del pez, sale de la playa, entra a Nínive y empieza a decir: viene el juicio del Señor. Así dice el Señor: ha llegado la hora de la destrucción de Nínive. Y viene. Y eso causa un impacto. ¿Por qué fue tan impactante para esos hombres que haya sido vomitado por un gran pez? Pues estos hombres ninivitas eran adoradores de Dagón. El ídolo, el falso dios de ellos era Dagón. ¿Y saben qué forma tenía Dagón? Era un dios pez. Tenía la forma de un pez. Así que se imaginarán que cuando un hombre sale de la boca de un pez diciendo que va a ser destruido Nínive y ellos adoran al pez, para ellos eso fue una señal de que venía un verdadero juicio para ellos. ¿Se dan cuenta de que la voluntad de Dios se va a cumplir de todas formas? Usted no se le va a escapar a Dios. No se le va a escapar a Dios. Dios va a hacer su voluntad, quiera usted o no lo quiera. Lo que sí puede pasar es que usted sufra un poquito más, porque le está dando de coces al aguijón, como ocurrió con Saulo de Tarso, en vez de sujetarse a él. Quiero que vayan conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 12. Y en Romanos 12:2, vamos a encontrar un texto que nos introduce hacia qué clase de actitud debemos tener con respecto a la voluntad del Señor. Que usted la sabe en su corazón. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga, no se conforme a este siglo, no se conforme a este tiempo. Transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento, para que usted pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No entiendo. Ustedes saben que Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que Dios podía tener misericordia de los ninivitas. La buena voluntad del Señor muchas veces nos va a pedir sacrificios. De hecho, normalmente la voluntad del Señor nos pone en el frente de la batalla. Es normal. ¿Cómo es posible que sea agradable? Que sea perfecta, pues yo lo entiendo, pero ¿cómo es posible que sea agradable? Usted sabe que usted está en la perfecta voluntad del Señor, con el carácter con el que usted quiere obedecerle a Él. Vaya conmigo al Salmo 40. El Salmo 40, verso 7. En el Salmo 40, en el verso 7, encontramos que la palabra del Señor dice, en los versos 7 y 8, dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí hay un par de cosas que revisar. Número 1 dice, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se acuerdan ustedes lo que les he dicho de Juan el Bautista? Cuando le preguntaron, ¿quién eres? ¿Qué dijo él? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad camino para el Señor. ¿Qué era eso? Una cita del libro de Isaías. Literalmente, Juan el Bautista se vio identificado con el cumplimiento de Isaías. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo está orando en Lucas 4, cuando lee el rollo del libro y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para dar libertad al cautivo, vista al ciego, para sacar a los presos de la cárcel. Cuando él está diciendo eso, dice que él cierra el rollo del libro y se sienta y dice a los demás, de cierto os digo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Va a haber momentos donde Dios va a hacer que gente, nadie quiere tener enemigos, pero va a haber momentos donde Dios le va a poner una prueba, le va a poner a alguien que se le opone, alguien que se presenta como un enemigo, y usted, si usted quiere ser un cumplidor de la palabra, más le vale que lo ame, que ore por él y que lo perdone, porque así lo muestra la palabra. Y cuando usted haga las cosas a la manera de la palabra, se va a ver reflejado en la palabra y va a poder decir lo que dice el Salmo 40. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. También usted pudiera hacer lo que hizo Judas. Dice la palabra de Dios que Judas tomó una cuerda y se ahorcó. No creo que esa sea la clase de cumplimiento bíblico que usted quiera tener. Yo creo que todos los que hemos creído en Cristo y los que estamos esperando su victoria y su redención, estamos en este lugar porque queremos tener la clase de espíritu que echa fuera demonios, que sana las enfermedades, que conquista los obstáculos, que vence para gloria del Señor Jesucristo. Usted ha venido aquí para vencer, ¿verdad que sí? Me dice amén. Usted ha venido para vencer. Si usted ha venido para vencer, usted no se ve colgándose como Judas, sino que usted se ve teniendo victorias como las que tuvo Pedro, como las que tuvo Pablo. Si usted se quiere ver, entonces cuadre su vida con el carácter de la palabra. He aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y dice el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Hace unas semanas o meses, creo yo les había predicado a ustedes y les había dado testimonio. Estaba pasando yo por una prueba y en esa prueba yo estaba clamando por justicia a Dios. Yo le decía, Señor, esto no es justo, no es justo, Señor. Y yo creo que fue la gracia del Señor. Yo creo que el Señor descendió y me visitó y decía y me recordó, ¿qué no dice mi palabra? Orad por vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos dignos de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando eso vino a mi corazón, cuando esa revelación vino a mi mente, dije yo, Señor, Él me dijo, ¿cuándo, Eric? ¿Cuándo vas a tener la oportunidad de cumplir esta palabra, si no ahora? Que alguien te acusa, que alguien te persigue, que alguien te vitupera. ¿Cuándo si no ahora? Y mi entendimiento respecto a la prueba que yo estaba viviendo cambió. Y dije yo, Señor, gracias. Y sentí una alegría tan grande de poder cumplir la palabra y de corazón perdoné y de corazón oré por el que me estaba acusando y de corazón lo amé. Porque estamos aquí para cumplir su palabra. Al igual que el Salmo 47 que habla de Cristo, también aplica para la novia de Cristo. El hacer tu voluntad nos debe haber agradado. Debemos venir conforme a lo que está escrito en el rollo del libro. Y cuando usted pueda agradarse en la voluntad del Señor, está haciendo que esa buena voluntad del Señor sea agradable. Cuando usted dice, bueno, ¿qué queda? El Señor dijo que tengo que poner la otra mejilla. Le voy a poner la otra mejilla, pero qué ganas tengo de devolverle el trompón. Usted en su corazón le está devolviendo el trompón. Aunque no lo haga. Si usted, cualquier cosa que usted vea en la palabra de Dios, que sabe que es la voluntad del Señor, que usted la viva de esta forma, conforme a las Escrituras, y usted lo hace a regañadientes, usted lo hace para huir del juicio, usted lo hace porque usted quiere mostrarse como un creyente verdadero, pero no lo está haciendo con todo el corazón. ¿A quién está engañando? ¿Está engañando a Dios? Dios no puede ser burlado. Se está engañando usted solo. Usted solo se está engañando. Usted tiene que llegar a un punto donde el hacer la voluntad del Señor sea algo agradable para usted. Yo no sé, habrá creyentes que creo que les falta mucho como cristianos que sientan lástima y dolor por hacer las cosas a la manera del Señor. Pero yo creo que todo hijo de Dios, toda hija de Dios que pueda ver que la forma, el hacerlo a la manera de Dios, lo pone a cumplir directamente lo que dice la palabra, que usted es un cumplidor de la palabra de Dios, usted va a sentir una alegría, usted va a sentir un agrado, usted va a sentir
una felicidad, una gratitud. Señor, gracias te doy. La palabra, si usted está triste, no dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán, porque ellos serán consolados. ¿No dice eso la palabra del Señor? Es que yo no quiero llorar, hermano Eric. Pero si tiene que llorar para cumplir la palabra, alégrese en que es un cumplidor de la palabra. Gócese en eso. Cristo dijo, gozaos porque así sufrieron, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si usted puede gozarse en la prueba porque cumple la voluntad del Señor agradable y perfecta, ahora, ¿cuánto más el Señor no va a escuchar su petición que viene conforme a la voluntad del Señor? Yo creo que cuando Eric oró diciendo, Señor, hazme justicia, Dios me vio y me vio como un chiquito haciendo su pataleta. Pero cuando Él me reveló, Eric, ¿cuándo ibas a tener una oportunidad como esta de cumplir mi palabra? Y cuando lo vi, lo abracé y lo agradecí y lo hice de todo corazón, con verdadero amor, el Señor dice, ahora te puedo escuchar, porque ahora estás pidiendo conforme a mi voluntad. Aquel clamor de justicia todavía no era la perfecta voluntad del Señor. Hermano Eric, pero usted estaba en lo correcto. ¿Y qué? ¿Y qué hago con eso? Muchas veces cuando yo voy a dar un consejo matrimonial, hermanos Drubal, cuando yo estoy dándole consejo a una pareja, vea, muchas veces yo vengo y yo les digo, bueno, le digo al esposo o le digo a la esposa, ¿qué es lo que quiere hacer usted? ¿Quiere ganar la discusión o quiere ayudar a su matrimonio? Porque hay gente que lo que dice es que yo quiero que se den cuenta que yo tengo razón. Bueno, termine con la razón. Usted va a terminar teniendo razón, pero nada más. Usted tiene que ser un poco más sabio que eso. Y no estoy hablando de darle la razón a quien no la tiene. No estoy hablando de tornarnos injustos o mentirosos. No estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es que hay una manera en Cristo, hay un modo en Cristo que fue al Calvario por nosotros. Él no tenía la culpa. Él llevó la culpa sin tenerla. Y Él es ejemplo para nosotros. Y cuando usted puede captar el qué, el cómo, el cuándo de Dios, usted tiene una oración perfecta. Usted tiene una oración perfecta. Así que en esta noche, pregúntese, ¿qué querría Dios que pida usted? Respecto a ese tema, no evite el tema. Si usted tiene un tema, ¿cuántos tienen una petición en esta noche? Levante su mano para verlo. Muy bien, muy bien. Si usted tiene un tema por el cual pedir, no lo evite, no lo evite. Vamos a presentar esas peticiones. Pero quiero que usted torne ese qué a la manera de Dios. Que lo ore como Dios lo oraría, no como usted lo quiere hacer. Y luego, pregúntese, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la manera? Muchas veces, cuando el hermano Eric estaba pidiendo por justicia, no faltaba por ahí un poquito de enojo humano. Pero cuando el Señor me reveló su voluntad, había un cariño, había una gratitud, había un amor. Y el Señor, eso, ¿cómo se puede negar al Señor a un corazón así? No puede. Y el tiempo, porque hay gente, siempre recuerdo yo, había un muchacho, yo recuerdo que en el grupo de jóvenes estábamos aconsejando en temas de noviazgo, y él quería tener novia, y recuerdo que yo le dije, ¿cuántos años tiene? Y me dijo, tengo 15. ¿Y quieres estudiar? Ah, sí, yo quiero salir del cole y quiero ser arquitecto. Muy bien, dije yo, una buena meta, vamos a orar por esa meta. ¿Y algo más que quieras? Si yo quiero, me recuerdo que me dijo, yo quiero tener un Tucson, me dijo. Y yo, bueno, ese es un buen propósito, quieres ahorrar, quieres construir un futuro, un patrimonio. Me gusta esa visión tuya, le dije yo, qué bueno. Y dije yo, y entonces, ¿te ves casado a los 16, a los 17, 18 años? Ah, no, jamás, me dice. Ok, le dije yo, ¿te ves casado a mitad de la carrera, durante los años de carrera? Ah, no, yo quiero terminar la carrera. Muy bien, dije yo. ¿Y el Tucson crees que lo puedas comprar después de haberte? No, yo creo que hay que ahorrar. O sea, me estás hablando de unos 9 o 10 años para poder formalizar una relación. Usted se ve noviando 10 años con una persona y guardándose para el Señor.
Y es ahí donde le brillaron los ojitos como diciendo, ¿cómo, cómo, cómo? Porque es ahí donde nos damos cuenta el para qué estamos pidiendo eso. Jóvenes que quieren tener un novio o una novia, pero ¿para qué lo quieren? El propósito, ¿para qué tenerlo? ¿Qué es qué es lo que están pidiendo en ese noviazgo? ¿Qué es lo que verdaderamente quieren? Tenemos que pedir en la perfecta voluntad del Señor para que Él nos oiga. No podemos doblarle a Dios el brazo y hacer que haga las cosas a nuestra manera. En Dios hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva. Y si usted sujeta a la voluntad perfecta, camina en la voluntad permisiva. Pero sepa que antes de que usted fuera, Dios ya venía de vuelta, como lo hizo con Jonás. Y Dios hizo su voluntad en Jonás y hizo su voluntad con Nínive, hizo su voluntad con usted, mi hermano, mi hermana. Dios no va a ser burlado. Así que es bueno ya dejarle dar coces al aguijón, de estarse rompiendo con el aguijón. Y es mejor venir. Dios se agradará más en esta noche de aquel que tenga en su corazón: vengo conforme a lo que en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad me ha agradado. Si usted puede hacerlo de corazón, no hay nada que Dios no pueda darle. No hay nada que Dios no quiera contestarle. Es agradable. Dígame, ¿qué padre de ustedes papás, cuando sus hijos vienen y lo quieren obligar y haga esto, y yo quiero esto, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y aguanto la respiración hasta ponerme azul como este pantalón? Dígame, ¿qué papá dice? Ay, sí, papito, téngalo. Pobrecito, se puso azul. No. La mayoría de ustedes van a decir, no, señor, así no es. Así no se piden las cosas, ¿correcto? Bueno, con Dios no es diferente. Con Dios tenemos que venir buscando realizar, obedecer la buena voluntad del Señor, y debe tener esos dos ingredientes, que debe ser agradable y perfecta. Si a usted todavía no siente el agrado de hacer la voluntad del Señor, pues tal vez no le ha llegado el cuándo todavía, o no tiene el qué. Pero cuando usted sepa que la manera de Dios es la correcta y se siente agradado de pedirlo de esa forma, Dios se siente agradado de escucharlo, y Dios se siente agradado de contestarle y de regalarle lo que quiera, porque usted tiene una fe tan linda en su corazón que usted le puede decir a este monte, échate en el mar, y ese monte se va a echar, porque su fe cuadra con Dios, cuadra con la palabra, está en perfecta revelación. Cualquier otra clase de fe es una fe religiosa, es una fe manufacturada, es una fe sin frutos. Lo que les estoy diciendo es para su bien, para que den en el blanco, para que tengan milagros, para que vean la mano de Dios moverse, para que tengan victorias. Agrádense en la perfecta voluntad del Señor, que ella sea agradable y perfecta. Tengan una visión de cómo la Biblia dice. En esta prueba que están pasando, levante la mano, ¿alguien está pasando por alguna prueba en esta noche? Muy bien. ¿Quién pasa esa prueba? Métase en la visión de la palabra. ¿Cómo un hijo o una hija de Dios pasaría por esa prueba? Quejándose, renegando, adorando al Señor, proclamando su victoria, creyendo con todo el corazón. Evalúese, mírese en el espejo de la palabra. Vea, chequéese en el espejo de la palabra. Ustedes saben, algunas veces cuando alguien va a salir a la calle, lleva una media verde, lleva una media roja. Y tiene el botón de la camisa, el de aquí la tiene abotonado acá, y va raro, va como un loco. Se tiene que ver en el espejo y decir, uy, 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 voy a peinarme, voy a ponerme bien la corbata, voy a ponerme las medias que son. Se chequea en el espejo. Para eso es la palabra, para que usted se chequee y diga, Dios me va a recibir. Así como soy, Dios sí me puede recibir. Si usted puede decir con toda conciencia, con toda seguridad, vengo conforme a lo que está escrito en el rollo del libro acerca de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Usted ya tiene las peticiones de su corazón. Dios se lo regala. Dios está feliz de darle lo que le pida, porque lo está haciendo. ¿Han comprendido el mensaje en esta noche? Muy bien, vamos a venir al tiempo de oración.